Amigas y amigos, ¿qué tal? Un placer en saludarles y en dedicar este espacio haciendo uso de esta maravillosa estrategia de comunicación que son estos canales que nos permiten hoy día estar en contacto y disfrutar de lo que muchísima gente se ha dedicado a crear para comunicarnos y quizá conocer un poco más allá de lo que tradicionalmente escuchamos a través de la radio y la televisión. Me quiero referir y me quiero dirigir en este momento a una gran cantidad de venezolanos que nos encontramos dispersos por diferentes partes del mundo y han tenido que emigrar en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, esto ha hecho que nos apartemos no solamente de nuestros afectos, pero de muchas de las cosas que nuestro país tiene para ofrecer. Entre ellas, una riquísima historia que formaría parte de nuestro equipaje cultural e intelectual si pudiésemos conocerla mejor. ¿Por qué no? Porque al estar viviendo fuera, la misma diversidad de factores que se nos presentan en el día a día para luchar, mucha gente se encuentra en este momento luchando para obtener su documentación en los diferentes países donde se encuentran. Otros, quizá en una situación mucho más grave, se encuentran tratando de obtener la alimentación de cada día, buscando trabajo, buscando una vivienda, buscando una manera de poder subsistir, haciéndole frente no solamente a manifestaciones xenofóbicas, sino hasta agresiones directas, verbales y físicas que hacen cada día más difícil la manera de vivir fuera de nuestro país. No obstante, seguimos luchando, pero mucha gente le ha perdido el contacto, se ha perdido ese cordón umbilical, aunque no se pierdan los afectos con la tierra madre, pero sí se ha perdido ese cordón umbilical con los valores históricos, culturales, más allá de las manifestaciones artísticas que nos acompañan a donde vayamos. No hay venezolano que no tenga un 4 en su casa. El que no tiene un 4 tiene una manera, cualquier instrumento o algo que nos conlleva a comunicarnos musicalmente, artísticamente, con esos recuerdos de la Venezuela que dejamos atrás. Pero uno de los problemas más serios es la formación de nuestros niños. Nuestros niños crecen en lugares distantes, en culturas diferentes, escuchando historias diferentes, y aunque hay algunos países que organizaciones de venezolanos o pro Venezuela han tratado de ocupar ese espacio y de brindarle a nuestros niños alguna información sobre lo que fue la historia de nuestro país, es muy difícil, en verdad, crecer lejos de Venezuela y obtener toda la información que a veces necesitamos para poder tener el conocimiento general de lo que es ese país tan bello y de lo que es ese país en el cual nacimos. Yo me quiero permitir hoy aprovechar la oportunidad y voy a tratar de hacer clips para conectarnos con personajes de nuestra historia, para conectarnos con situaciones de nuestra historia, sin caer en lo tedioso de algo que obviamente todo lo que yo pueda decir está en ese mundo maravilloso de las redes. Ahí vamos a estar siempre enterados de lo que esté pasando. Pero este tipo de comentarios quizá a ninguno se nos ocurriría en este momento, si no hay una razón específica que nos conlleve a una necesidad de buscarlo. No estaríamos buscando información, por ejemplo, sobre un personaje que la historia y mi trabajo me permitió conocer, que fue Francisco Narváez. Francisco José Narváez Rivera fue un escultor venezolano que nació en la isla de Margarita, en Porlamar, y por casualidades de la vida, el mismo día en que un servidor vino a este mundo, solamente que en años diferentes, pero el 4 de octubre. Francisco Narváez nació en 1905 y quizá para mucha gente no es importante conocer la vida de este hombre, pero cuando nos trasladamos
a aquellas vivencias de los que circulamos, por ejemplo, en Caracas, muchas veces por el silencio, y veíamos aquellas fuentes que funcionaban constantemente, rociando agua sobre unas esculturas que se llaman las toninas, y que muy poca gente sabe quién realizó esas esculturas. Ese fue Francisco Narváez. Francisco Narváez, en el año de 1928 se fue a París y allí se conectó con diferentes movimientos artísticos que le permitieron recibir esa influencia de diferentes fuentes y que quizá a lo mejor transformaron su manera de pensar y de trabajar. Francisco Narváez regresa a Venezuela en 1931 y se consigue con un personaje sumamente importante de la arquitectura venezolana, que fue Carlos Raúl Villanueva. Carlos Raúl Villanueva fue el artífice de la ciudad universitaria, entre tantísimas otras obras de importancia, y Carlos Raúl Villanueva comienza a darle a Francisco Narváez algunos trabajos cada vez más importantes, y es por ello que en la ciudad universitaria hay diferentes obras de Francisco Narváez, al igual que, por ejemplo, en la fachada de los museos de ciencias y de bellas artes, que son vecinos, en los alrededores de los Caobos, en Caracas. Allí hay algunos relieves en las fachadas que son producto de las manos y del concepto artístico de Francisco Narváez. Así transcurrió la vida de este hombre, que fue realizando obras, por ejemplo, no solamente las toninas, pero después en el complejo de Amuay, en el complejo de refinación, realizó grandes obras, porque a medida que fue pasando el tiempo, Francisco Narváez transforma su manera de esculpir y empieza a crear grandes volúmenes. Estos volúmenes, que también están esparcidos por el territorio nacional en Venezuela, ocuparon lugares de muchísima importancia para dar así un toque artístico a los lugares de interés. Aparte de esas toninas tan mencionadas ya y tan conocidas en Venezuela, en la Plaza Oliari del Silencio, también en la ciudad universitaria, hay obras en los liceos Andrés Bello y Fermín Toro de Caracas, donde le tocó además realizar una escultura, una estatua de Fermín Toro, que está ubicada en el interior de ese instituto educativo. La estatua que está en la Plaza Candelaria, en la Plaza de la Candelaria en Caracas, plaza muy conocida y muy concurrida, allí está una estatua del general Rafael Urdaneta, zuliano. Bueno, Urdaneta también fue creada, esta estatua de Urdaneta, por el escultor Francisco Narváez. Una de sus últimas obras está en la plaza que lleva su nombre, en La Hollada, en la estación del metro de La Hollada, donde hay una plaza que se denomina Plaza Francisco Narváez. Francisco Narváez también en el año de 1939 le tocó la tarea de decorar el pabellón de Venezuela en la Feria Mundial de Nueva York, una feria que todavía se nombra y todavía se escucha, muy famosa por cierto. Ya en 1985, cuando ya Francisco Narváez había abandonado este mundo, Francisco Narváez muere el 7 de julio de 1982 y en 1985, luego de su muerte, se creó la Fundación Francisco Narváez y en lo que era su atelier, su taller de arte en la avenida San Martín, se creó el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. Yo me siento muy complacido de haber traído esta pequeña muestra, este pequeño clip que nos da un poquito de información de esos seres que fueron de tanta importancia para nuestro país y que estoy seguro que muchos venezolanos que ya no regresarán, porque sé que así como muchos están esperando un momento específico para retornar a Venezuela, habrá quienes ya han formado familia en países del extranjero y sus niños no conocerán nunca la historia de Francisco Narváez. Quizás sus padres jóvenes no conocen la historia de este hombre, que para muchos de mis contemporáneos
tampoco quizás será conocida la historia de Francisco Narváez. Este es un clip un poquito para que nos abra el apetito y quizá podamos buscar más información sobre este legendario escultor venezolano que creó tantas obras maravillosas que nos recrearon sin saber quiénes eran sus autores en nuestra querida Venezuela. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les invitamos a registrarse en nuestro canal, a suscribirse a nuestro canal, darle un like, darle a la campanita y estar pendiente de nuestras publicaciones, porque vamos a seguir trayendo cositas que nos permitan mantenernos en contacto con lo que fue la historia de nuestro país, la cultura de nuestro país, y que no perdamos ese contacto con nuestra bella y querida Venezuela.